en nuestra provincia los casos siguen disminuyendo semana tras semana, todavía no hemos llegado a ese valle o a ese piso del número menor de casos como tuvimos en la segunda, después de la segunda ola. Todavía falta un poquito más de esfuerzo para que podamos tener esos valores. No obstante, es importante seguir cuidándonos porque estamos en una época en donde se hace más propicia la transmisión, teniendo en cuenta que al hacer más frío nos cerramos en los espacios y con ello también la aerolización de no solamente COVID, porque también es algo que ya venimos hablando hace un tiempo, de que necesitamos integrar esta vigilancia COVID a lo que es influenza, y que ahí está la otra pregunta que estás haciendo. Si bien a nivel nacional se vio un aumento de casos de influenza en una época que no era la común, nuestra provincia, el registro que tuvo fue dentro de lo esperado para años anteriores, prepandémicos estoy hablando, porque en años pandémicos influenza circuló muy poquito y no se registraron los valores que se venían registrando antes del 19, por lo cual estamos en un momento muy particular para lo que es la vigilancia de influenza, con una población muy, pero muy sensibilizada a todo lo que es enfermedad respiratoria. Por eso también se vio un incremento en las consultas. No obstante, hay que seguir observando, hay que seguir vigilando esta patología para ver cómo se va a presentar a lo largo del invierno, que recordemos que no estamos en la época donde más casos se registran. Puntualmente, con los casos de coronavirus que están en una tendencia a la baja, como mencionaste, ¿cuánto debe alarmarnos lo que estamos viendo en distintas partes del mundo? Ciudades confinadas, como por ejemplo en China, el incremento de casos en los Estados Unidos, países que discuten si siguen utilizando o no el barbijo. ¿Debemos mirar con mucha preocupación o solamente continuar cuidándonos? Bueno, cuando hacen este tipo de preguntas, nosotros también analizamos e informamos cuáles son las coberturas de vacunación que tienen estos países. Ninguno de estos países que está en este momento en alza de casos tienen la cobertura de vacunación que tiene nuestro país, por lo cual lo que es el impacto de la enfermedad va a ser siempre un poco mayor, eso siempre lo destacamos. No obstante, hay otras variantes que todavía en nuestro país no han llegado, como es la Omicron, la nueva versión o versión 2 de este virus. Todavía nosotros no lo hemos detectado en el país, pero hay que seguir vigilando, hay que seguir insistiendo, sobre todo en aquellos viajeros que al regreso del viaje y tengan síntomas, que por favor consulten para que puedan ser atendidos y sus muestras también arribar a un diagnóstico confirmatorio también del subtipo de variante que se trate. En la actualidad, ¿cuáles son los niveles de vacunación, el porcentaje contra el COVID en la provincia, Laura? Bueno, eso depende del grupo etario. Nosotros ya hemos pasado más del 80% en todos los grupos etarios con el esquema primario. Estamos variando lo que es el refuerzo, el primer refuerzo. Recordemos que en este momento también anunciamos el segundo refuerzo, pero en lo que es el respecto al primer refuerzo, estamos en un 65%, con un poquito de, digamos, 65 un poco menor en los menores de edad. Por eso insistimos también con los papás de que por favor revisen los carnets de vacunación para que a los niños les coloquen las dosis refuerzos que ya les corresponden por haber pasado el intervalo mínimo de 4 meses luego de su última dosis. Bien, dejamos de lado el coronavirus, te consulto sobre los casos de influenza, que no es para preocuparse, no están en alza como a nivel nacional en la provincia de Córdoba, pero la importancia de cuidarnos y vacunarnos. Exactamente, la importancia de cuidarnos y vacunarnos. En primer lugar, recordar de que en esta época no es frecuente tener un alza de casos de influenza. Eso lo esperamos semanas posteriores, 3 semanas más o 4 semanas más de la que estamos actualmente. Por eso seguimos insistiendo en esto. Hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas de prevención. La provincia de Córdoba es una de las provincias que ha decidido mantener como obligatorio el uso del barbijo dentro de las escuelas, y eso tiene que ver con la necesidad de garantizar también la presencialidad, porque en algunos colegios o escuelas se están viendo más casos de influenza que de COVID,
y eso se reduce enormemente con el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes y obviamente el lavado frecuente de manos que ya tenemos acostumbrados y que tenemos ese hábito desde la pandemia. Y en cuanto a vacunación, recordamos siempre que la población objetivo y que en este momento se están vacunando son los mayores de 65, el equipo de salud, que fue uno de los primeros grupos en el que empezamos, las embarazadas, las puérperas, y los niños de 6 meses a 24 meses, que seguimos insistiendo que es necesario que se vacunen.